Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast y pues el día de hoy quiero platicarles acerca de algo que considero muy importante dentro de nuestra labor como papás, seamos mamá y pues viene obviamente del título que le puse al episodio de hoy, que es no los aísles, vacúnalos, y es precisamente de cuestiones que pasan con nuestros hijos y que creo que hay un error común que llegamos a cometer incluso en diferentes polos, en diferentes extremos, pero que termina siendo de alguna manera el mismo error. Y este error muchas veces lo cometemos en uno de esos extremos por el querer proteger, por esa intención correcta y natural que tenemos como papás de proteger a nuestros hijos de lo que sabemos que está pasando en el exterior, de lo que sabemos que está pasando en la sociedad, en el mundo, y que pues queremos que no los dañe, queremos que de alguna manera que no los contamine, que no vaya a traer a ellos confusión. Y en ese afán llegamos a cometer este error. Y en el otro extremo está cuando pues hay una desatención en el cuidado que debemos de tener, en el tiempo que debemos dedicar a nuestros hijos, y llega a suceder, como les mencionaba, esta situación donde no hay una comunicación con nuestros hijos. Y este título lo pongo pues obviamente el nombre lo dice hablando de las vacunas, y sé que existen personas que no están a favor de utilizar las vacunas. Eso lo respeto completamente y no quiero irme por ese sentido, sino que simplemente ocupar este ejemplo de las vacunas. ¿Qué pasa con una vacuna? Las vacunas, pues sabemos que lo que se introduce en nuestro cuerpo, en algún momento la mayoría hemos recibido alguna vacuna, si es que tal vez ya más grandes decidimos no ponernos algunas por diversas situaciones, pero llegamos a hacerlo la mayoría de nosotros. Lo que sucede es que nos inyectan el virus de esa enfermedad, ¿no? Nos inyectan ese virus que está de alguna manera controlado, y que la función que tiene ese virus es de programar al cuerpo para que si en un futuro ese virus llega ya como tal la enfermedad y se introduce a nuestro cuerpo con la intención de dañarnos, o algunas enfermedades que incluso son mortales, que pueden tal cual llegar a matarnos, el cuerpo ya esté programado anticipadamente, conozca de alguna manera el virus, y cuando lo llegue a recibir, no porque quiera, sino porque se introdujo, pues pueda resistir ese virus y pueda destruirlo en algún momento al paso del tiempo, y obviamente salvar la salud, la integridad del cuerpo donde estaba. Y de ahí tomo este ejemplo, donde yo creo que como papás tenemos que hacer esta labor. Insisto, sé que hay personas que no están de acuerdo con las vacunas, solamente lo tomo como un ejemplo, pero creo que hay diversas situaciones. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay temas en los que yo quisiera que mis hijos no se involucraran, actividades, acciones, maneras de pensar, ideologías que yo sé que están en contra de los principios que tenemos en mi familia, pero yo no puedo aislarlos, no puedo pretender que vivan en una burbuja donde esa burbuja no les va a enseñar la realidad y no los va a preparar para cuando ellos estén fuera pues de este nido, de la casa, de la familia, y se tengan que enfrentar solos a estas situaciones que hoy existen y que tal vez en un futuro van a ser peores, como nos sucedió a nosotros. Los adultos hoy muy comúnmente decimos que las cosas ya no son como nuestros tiempos. Es una frase creo que comúnmente utilizamos. Y nuestros hijos yo creo que lo van a decir de la misma forma, desgraciadamente. Va a llegar un momento en el que sean jóvenes, sean unos adultos jóvenes, y puedan darse cuenta que los tiempos que están viviendo en ese momento no son como los tiempos que vivieron antes. Y ahí es donde pues se va a notar si ellos estuvieron preparados para enfrentar esas situaciones. Por lo cual yo lo que quiero platicar es justamente la relevancia de que no trabajemos en aislarlos. Y yo tengo un ejemplo que nos sucedió en la familia hace ya un año. Estábamos a punto de cumplir un año que sucedió un cambio muy relevante en nuestros hijos. Fue un cambio de escuela en los tres, donde en la escuela en la que estaban ellos era una escuela privada donde había unos grupos muy reducidos,
y pues la realidad es que vivían en una burbuja. Honestamente, era algo agradable para nosotros como papás, porque sabíamos que había una protección para nosotros correcta, no era exagerada, era la adecuada para poder sentirnos tranquilos de que estuvieran ahí pues todo las horas que corresponde que vayan a la escuela, y ellos se acostumbraron a eso. Sin embargo, como les decía, hace ya casi un año hubo un cambio en la escuela, donde se cambiaron a otras escuelas donde los grupos son mucho más grandes, y donde particularmente a mi hijo fue el que se movió a una escuela mucho más grande. La de las niñas fue realmente algo muy parecido de alguna forma, pero pasó con mi hijo que pues cuando empezó a notar cosas que nosotros justamente platicamos con él antes de, y lo que pasó es que también pues Gaby y yo nos dimos cuenta de que justamente parecía, y sabemos que fue el tiempo correcto para que nuestros hijos pudieran de alguna manera salir de esa burbuja y empezar a ver cosas y empezar a vivir cosas que van a vivir sin que nosotros podamos impedirlo. Y de ahí la relevancia de nosotros ser los que hablemos estos temas con nuestros hijos. Que no deleguemos esta responsabilidad, que no traslademos esta responsabilidad sea a la escuela. La escuela educa, la escuela enseña los conocimientos, pero no enseña los principios, los valores, los refuerza. Y de la misma forma, si alguno es creyente de la creencia que tengamos y acude a alguna congregación, a una iglesia, que no deleguemos esto a pensar que en la iglesia tienen que enseñarle a nuestros hijos esto. Este tiempo lo debemos de tomar nosotros. Esos temas, sin meterme específicamente a qué temas son los que podríamos nosotros vacunar a nuestros hijos antes de que lleguen directamente y de manera distorsionada esos temas, que nosotros vacunemos a nuestros hijos hablando con ellos de esos temas. Que nosotros nos sentemos, como decía, sin decir específicamente, pero aquello que tú te des cuenta que les va a hacer daño, aquello que está trayendo a muchos jóvenes el día de hoy confusión, no permitamos que el primer contacto que tengan con ese virus, con esa situación que sabemos que no les va a traer algo bueno, que ese primer contacto sea cuando llegue directamente de golpe ese virus, sino que nosotros tomemos un tiempo para poder hablar de esos temas, para que nosotros nos sentemos con ellos, para nosotros darles la versión correcta de las diversas situaciones que ellos van a enfrentar. Y a nosotros nos ha tocado hablar con nuestros hijos y decirles precisamente este punto, y es van a platicar con sus amigos, deben de tener y tienen muchos amigos, muchas amigas con los que conversan, con los que tienen confianza, pero siempre es estarles recordando que no va a haber nadie que les pueda dar un consejo similar, o eso les decimos nosotros, como al que les damos nosotros como papás. Que nunca les vamos a dar un mal consejo para que vayan a tomar una mala decisión. Y que las dudas que tengan sobre algún tema, sobre alguna situación, tengan la apertura y se sientan con la confianza de venir a preguntarnos. Ahora, esto no quiere decir que al hacer esto nuestros hijos no van a cometer errores. No quiero que se interprete de esa manera, porque eso es imposible. Hay jóvenes que han tenido unos padres realmente que se preocuparon por esa persona, por ese joven, o personas, no hablando nada más de un joven, puede ser ya un adulto que realmente tuvo unos padres que pusieron atención, que se comunicaban, que tenían estas charlas, que explicaban estos temas, pero que decidieron al final de cuentas hacer lo contrario, y eso va a suceder. Pero la mayoría de estos casos, en la mayoría de estos casos de los jóvenes que sí están teniendo en su casa unos papás que son sí proveedores, pero que también son mentores, son consejeros y son de alguna manera amigos. Esa parte puede ser muy controversial de si realmente los papás tenemos que convertirnos en amigos de nuestros hijos o no. Puede ser un tema para otro episodio, pero sí tener la confianza. Y esto es algo que tenemos que trabajar día a día con cada uno de nuestros hijos, para que no vivan en esa burbuja, pero tampoco estén llenándose del lodo que muchas
cosas están trayendo a la juventud, que están, como decía, distorsionando la idea de muchos conceptos. Recientemente hablábamos con un tema con los jóvenes con los cuales trabajamos mi esposa y yo, y les hablamos sobre sexualidad. Y hablamos directamente sobre sexualidad y situaciones que pasan, situaciones que suceden en ese ámbito, también las situaciones emocionales y sentimentales que pasan cuando tenemos una relación a una edad temprana, donde hay una inmadurez emocional, y hablamos de estos temas y preguntamos cuántos de ellos... con cuántos de ellos sus papás se habían sentado a hablar, en el caso del ejemplo de sexualidad. Y pues creo que me parece que más de la mitad levantaron la mano que sus papás nunca han hablado con ellos de esto. Y no son jovencitos de 12, de 13 años, son mayores, incluso de pasaditos un poco los 20 años. Y varios de ellos comentaban que sus papás nunca tuvieron esa conversación con ellos, o una conversación que hablara sobre ese tema. ¿Qué quiere decir? Que si no hubo otras personas ajenas al hogar que tuvieran buenas intenciones para ayudar, para aconsejar a estos jóvenes, pues esos jóvenes están o han recibido los conceptos de sexualidad directamente de lo que pues dice la sociedad, y así cualquier tema que, insisto, algo que tú sepas como papá, porque puede haber diferentes cosas. Yo también he visto cómo algunos papás deciden que ciertas cosas no son adecuadas para sus hijos y no son en las que yo coincido, y es totalmente respetable. Eso va a pasar, pero en la mayoría de las cuestiones que yo considero más importantes coincidimos, y por lo tanto, si es importante, necesitamos tener esa comunicación. Necesitamos sentarnos con ellos. Necesitamos ser los primeros que podamos comunicar y explicar en qué consiste esa situación, ese tema en el que ellos van a vivir y van a desenvolverse, y que no se trata otra vez de aislarlos o de que nosotros como familia nos aislemos. Ha habido situaciones o casos donde incluso con voy a poner algo muy sencillo, películas, ¿no? Alguna película donde, incluso recientemente pasó con alguna de ellas, donde se decía pues que ciertas películas no hablaban de cosas que son tal vez lo que muchos creemos, o que tienen ciertas situaciones que pudieran ser no tan buenas si las adoptamos así. Y de repente el tema era, oye, pues está prohibido que lo vayas a ver, ¿no? O esto no deberías tú de estarlo observando, no deberías de contaminarte con eso. Y a ver, yo dejo en claro aquí algo. Hay situaciones en las que sí o sí debemos dar el mensaje de que no es adecuado. Hablar de vicios, hablar de tener cosas que pueden llevar a nuestros hijos a adicciones de diferente tipo, pues creo que finalmente todos vamos a coincidir en que vamos a dar el consejo de no meternos en eso, ¿no? Si hablamos con nuestros hijos de no robar, pues le vamos a decir definitivamente no robes, eso no es correcto y te va a traer problemas y no son los valores que se te inculcaron. Pero más allá de tal vez en algún momento decir no vayas a ver una película que habla del feminismo, del machismo de cierta manera, creo que sería importante o sería bueno que nosotros nos sentáramos a hablar con nuestros hijos de eso, y que pues yo no veo mal o veo bien que se vaya a ver tal vez esa película, pero pues que vayan nuestros hijos con un sustento, que vayan y cuando observen eso pues puedan tener ya ese tema introducido por sus padres y puedan entender lo que es correcto y lo que no es correcto. Porque pongo este ejemplo de una película pero que estuvo de moda hace poco tiempo, pero puede suceder con incluso muchísimas más películas que sin hacer tanto alboroto llegamos a ver y que tienen cosas que no van a ir a favor o en la línea de los principios que tenemos. Pero tenemos el criterio de ver ciertas cosas y nosotros entender que eso no es para nosotros. Y tenemos también el criterio y los valores, las convicciones, para de repente detenernos para no ver ciertas cosas. Y poniendo este punto o esta ejemplificación, puede suceder con muchas otras cosas donde
me parece que el camino correcto, como decía al inicio, no es aislarlos, no es querer provocar o traer a ellos una burbuja donde no vivan lo que está pasando en el mundo y en la sociedad, pero tampoco que nos vayamos, como dije, al otro extremo, donde deleguemos a instituciones, sea la que sea, o a otras personas el encargo de que sean los que se dediquen a poder comunicarse con nuestros hijos. Y yo sé que hay ocasiones donde esta falta de comunicación, esta falta de dar estos mensajes tiene que ver con falta de tiempo y con esa dificultad de poder destinar ese tiempo para hablar con nuestros hijos. Pero pues yo te animo a que si eso se está pasando, pues hagas el esfuerzo de tenerlo, porque realmente esto va a marcar la diferencia de lo que estemos sembrando en nuestros hijos. Escuchaba hoy a alguien que hablaba, un experto en temas, pues de estos temas y otros, pero decía, hoy en día pareciera que después de que la familia, no digo que ha dejado de ser porque ya no tenga que ser de esa manera, sino que se ha perdido eso, que sea el núcleo principal, como sabemos, de nuestra sociedad. Pero hablaba este hombre que hoy en día pareciera que estamos viviendo como si fuera un hotel, ¿no? No está habiendo una diferencia de un joven que vive en una casa, en un hogar, en una familia, a vivir en un hotel. Y decía esto porque comentaba que en la familia tiene que haberse sembrado una manera de ver el mundo, una visión del mundo, la forma de comportarse en el mundo. Nosotros la creamos en nuestros hijos, en nuestra casa. Tiene que haber una visión compartida del mundo entre los miembros de una familia. Y cuando vamos a un hotel, todos nos hemos quedado en algún momento en un hotel, pues no hay requisito, si nos vamos a hospedar en uno, de compartir la visión del mundo de las demás personas. Podemos entrar y salir sin saludar a alguien. Bueno, sería una falta de educación si nos topamos a alguien, pero podríamos hacerlo. No tiene que haber incluso nada en común. Podríamos simplemente cruzarnos y que no haya nada de comunicación. Y que muchas veces hay familias donde se está viviendo de esta manera, pareciendo más que una familia un hotel, y no hay una visión compartida del mundo, la que los papás quieran dar, la perspectiva que se quiera sembrar en ellos, pero no existe. Yo te preguntaría, papá, mamá, ¿qué perspectiva, qué visión del mundo le estás sembrando a tus hijos? Una visión donde pueden lograr las cosas, donde impulsamos a que desarrollen sus capacidades, sus habilidades, donde tratamos de ayudarlos a que puedan enfrentar esas situaciones que sin duda van a vivir, o simplemente estamos viviendo en modo hotel en nuestras casas. Entonces, el mensaje del día de hoy va encaminado a eso. Tomemos el tiempo, tomemos la importancia que debe tener el poder sentarnos, poder hablar. Incluso precisamente no tendría que ser sentándose en un momento formal. Si lo podemos hacer es mucho mejor, destinar un tiempo especial. Pero esta parte de esta vacuna, de poder ir lanzando estas situaciones que sabemos que pueden ser una alerta en un momento, puede suceder en camino a la escuela, cuando regresamos de escuela, cuando estamos moviéndonos a algún lugar, cuando estamos conversando, haciendo cualquier otra cosa, en la comida. Hay diferentes momentos donde nosotros podemos darnos cuenta, y tal vez hasta preguntas tan sencillas como el cómo te fue el día de hoy. Escuchaba a otra persona experta en el tema de cuestión de comunicación familiar que decía, no me recuerdo si decía 3-5 minutos, algo así, que en ese tiempo, cuando recogemos a un niño de la escuela, en ese tiempo nos podemos dar cuenta incluso si está siendo víctima de bullying o de situaciones de abuso en la escuela. Cuando simplemente se sube al coche o lo recogemos caminando y le preguntamos cómo te fue el día de hoy, al verlo, al ver sus expresiones, al ver los movimientos que tiene y obviamente al escuchar sus palabras y lo que expresa, nos podemos dar cuenta de cómo está, de alguna manera, cómo está viviendo la situación en la escuela. Y sé que hay muchos momentos o casos donde nos desconectamos de esto, pero no podemos hacerlo porque habrá una consecuencia donde, como les dije hace un momento, va a haber después jóvenes o adultos
que pues se den cuenta que no están preparados para enfrentar lo que está sucediendo fuera de la burbuja de nuestra familia. Te animo a que puedas tener estos tiempos, a que no aísles a tus hijos, vacúnalos, prográmalos de la buena manera, con esa capacidad que tienes tú de amarlos, de enseñarles, de mentorearlos y de tener esa apertura y esa confianza para que ellos puedan expresar lo que estén viviendo y tú puedas darles dirección para enfrentar pues a esta sociedad, a este mundo que sinceramente pues sí está muy desordenado en muchas cosas. Así que pues te invito también a que le des me gusta a este video, que lo compartas, que puedas ver los episodios que tenemos también hablando de otros temas y pues que nos veamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.